Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. El día de hoy pues les voy a platicar un poco sobre lo que es el patrimonio biocultural y cómo las cocinas y la milpa son parte de nuestro patrimonio biocultural. Entonces, acá les presento algunas fotografías. Esto que ustedes ven es una milpa en el pueblo de San Bartolo Mellarco, que está en la alcaldía Álvaro Obregón. Y ahí pues todavía tienen estas áreas donde están cultivando su maíz. ¿Me pasan la siguiente? Quiero agradecer mucho la invitación a Juan Carlos, a Flor, y celebrar este tipo de eventos donde se hacen estos intercambios de semillas porque son fundamentales para conservar la biodiversidad de los maíces. El objetivo de platicar hoy con ustedes es que reflexionemos sobre las milpas y las cocinas como patrimonio biocultural de los pueblos de la Ciudad de México. La exposición la dividí en 4 puntos. Primero les voy a hablar de lo importante que son las palabras y cómo llamamos a las cosas. Después voy a decirles lo que entendemos por patrimonio biocultural, al menos en el INAH, que es donde yo trabajo, para después hablar de las milpas y las cocinas de los pueblos de la Ciudad de México y hablarles al final de algunos riesgos que estamos identificando para estas milpas y estas cocinas. Las palabras, que también pueden ser los conceptos que usamos, dicen mucho de lo que hemos leído, dicen mucho de lo que pensamos, dicen mucho de dónde estudiamos, dónde crecimos. Dime cómo le dices a algo y yo te puedo decir de dónde viene tu palabra que estás usando. Y así nos podemos dar cuenta, por ejemplo, la diferencia de hablar de soberanía alimentaria a hablar de seguridad alimentaria. Entonces, si hablamos de seguridad alimentaria, estamos pensando en instituciones que quieren que todos tengamos derecho a una dieta con cierto número de kilocalorías, proteínas, etc. Pero ¿de dónde vienen esas? Eso no importa, o sea, podría ser de una comida industrializada. Mientras cubra esos requerimientos, estamos cubriendo la seguridad alimentaria. Pero cuando hablamos de soberanía alimentaria, estamos hablando de decidir nosotros qué comemos, de dónde lo traemos y cómo lo procesamos. Entonces hay una gran diferencia y por eso es muy importante pensar en las palabras que utilizamos. Los conceptos, los nombres, el llamarle de una manera o de otra a las cosas es un acto de poder. Poner etiquetas a las personas, a las cosas, los está marcando. Es un acto de poder. Pues podemos pensar en las palabras cotidianas que usamos, pero también hablamos de lo que se llaman conceptos operativos. ¿Qué son estos? Son las palabras que se usan en la academia, pero también se usan en cuestiones legales. Y entonces aquí uno tiene que estar con mucho cuidado leyendo cómo se habla de las cosas. Y estos conceptos operativos que se usan en la academia o en cuestiones legales, pues idealmente son definiciones claras y concisas de los términos que se usan. Y yo aquí les traigo varios conceptos que hemos estado utilizando, y son conceptos operativos porque no podemos hablar de que una palabra tenga el mismo significado para todos en todos lados. Pensar que existe una verdad absoluta tampoco podemos pensarlo así. Entonces tenemos que abrir nuestro panorama y darle valor a las palabras que nosotros hemos aprendido en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra historia, y no verlas debajo de lo que es científico, de lo que tiene otro halo, de otros sistemas, de lo que viene del extranjero, etc. Entonces, este concepto que les traigo es lo que yo utilizo, pero no estoy diciendo que esto sea la verdad. Esta es una propuesta que yo les presento y que yo he estado usando, y entiendo la cocina como el conjunto de saberes y prácticas que tienen que ver con nuestra alimentación y específicamente lo que es la comida. Hay una diferencia entre lo que es la alimentación, porque como seres humanos tenemos la capacidad de un universo de posibilidades de alimentos. Entonces, en algunos lugares, en otros países comen unas cosas y nosotros acá comemos diferente. Entonces nosotros estamos acostumbrados a comer nopales, en otros lados no los comen, pero como seres humanos tenemos esa capacidad de poder obtener lo que necesitamos de una gran variedad de alimentos que pueden ser animales, vegetales,
secreciones de animales, por ejemplo la leche, por ejemplo la miel, son secreciones. También pueden ser frutas, verduras, hongos, son otros tipos de seres vivos, o incluso productos industriales que son comestibles. Pero como seres humanos tenemos esa capacidad de digerir, metabolizar y usar todo eso. Sin embargo, en cada lugar, cada pueblo, cada familia tiene su concepto de lo que sí es comestible, lo que es aceptable comer, y a eso le he llamado comida. Hay una diferencia entre alimento y comida, para mí, en forma operativa. Y las cocinas son todo este conjunto de saberes, de cosas materiales como los ingredientes, los utensilios, o de conocimientos como las técnicas, para poder tener esa alimentación que está acorde a nuestra cultura, o sea, la comida. Y bueno, algo que les quiero platicar es que el gusto, esa capacidad de detectar los sabores, lo vamos aprendiendo desde el vientre materno. O sea, desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, vamos detectando esos sabores y además nos vamos asociando a las emociones. Por ejemplo, si nuestra mamá está embarazada y está comiendo un platillo que le gusta mucho, que le trae recuerdos y siente esa felicidad de consumirlo, eso lo transmite al bebé. Y se ha visto en muchos estudios que si las mujeres embarazadas pues se acostumbran a comer cosas muy dulces, a los niños cuando nacen ya traen este gusto por lo dulce. Entonces, la importancia de la alimentación desde el embarazo, conocer los sabores locales, familiares, desde el embarazo, porque se transmiten a los bebés junto con las emociones. Y bueno, las cocinas, como les decía, podemos encontrar varios elementos. Tienen los platillos, las bebidas, los aderezos, tienen también los ingredientes, los utensilios y las técnicas. Pero detrás de todo esto hay una organización social, porque la cocina está en nuestras casas, pero está en las fiestas, está en los rituales, está en las ofrendas, y cuando es la fiesta, ustedes saben que hay una organización. Hay personas que se dedican a ver lo del castillo, hay personas que se dedican a ver lo de la comida. Entonces, este grupo de personas tienen todo este conocimiento y lo van transmitiendo a las siguientes generaciones a través de la experiencia. O sea, se empiezan a llegar las niñas, los niños a donde se está cocinando y empiezan a decirles, tráeme esto, tráeme aquello, este no era aquel. Y entonces, a través de esta experiencia, lo van aprendiendo. Cómo se organiza una comida para todo un pueblo. Pero también se aprende a través de los sabores. O sea, ya que estamos en la fiesta compartiendo los alimentos, podemos distinguir cuando el mole lo hizo cierta señora o otra señora, porque ya empezamos a distinguir esos sabores. Y algunos extranjeros dirán, bueno, ese platillo lleva chile. Sí, pero ¿cuál chile? O sea, hay chiles frescos, secos, con distintos procesos. Esa capacidad de distinguir y decir, este tiene el tomate asado, esta salsa, o este chile fue tostado, eso es porque aprendimos desde niños, desde niñas, a detectar estos sabores, a tener el gusto por estos sabores. Bueno, por eso las mamás les daban a probar. Sí, sí. Y bueno, otro concepto operativo que vamos a ver, que les traigo el día de hoy, es el patrimonio biocultural. Esta palabra de patrimonio tiene toda una historia, tiene que ver con un legado que puede ser desde una persona. Pensemos en la herencia que les dejan los abuelos, los padres, la familia les deja, y entonces el legado o la herencia es la casa o el terreno, pero también toda la historia, todos los conocimientos y la forma de comer. Entonces, el patrimonio biocultural lo que hace es un legado, una herencia que hemos recibido de las generaciones anteriores. Esto tiene toda una defensa legal. O sea, en el INA nos dedicamos a conocer el patrimonio cultural, a difundirlo y a protegerlo. Esa es una de nuestras tareas principales. Pero ¿para qué lo queremos defender? Para que mantenga su uso social. ¿Y qué es el uso social? Pues es el derecho que tienen todas las personas de usar esto que han conocido desde niños y desde muchas generaciones, aunque sea
reconocido por la UNESCO o lo que sea, un templo, que las personas puedan seguir usándolo, tengan el derecho a seguir usándolo para las bodas, para los bautizos, para todas las ceremonias y el uso del pueblo. O sea, este uso social es el derecho que tienen las personas a seguir usando ese legado, aunque haya sido reconocido por otras instituciones o lo que sea. Y en el INAH esto es algo que nos interesa mucho, proteger el uso social del patrimonio, y el patrimonio pues ha tenido diferentes formas de verse. Hay patrimonio material, como son los templos, como son las imágenes, pero también han llamado el patrimonio inmaterial a los conocimientos, a la música, y también se le ha puesto el apellido de biocultural. Lo que quiero decirles es que lo importante es la idea de patrimonio como legado, como herencia, un derecho que tenemos de usar ese conocimiento y esas cosas que nos dejaron las generaciones anteriores. Y ya se le puede poner un adjetivo dependiendo pues, del académico que está trabajando. Algunos académicos pues, hablan de lo material, lo inmaterial, luego se pelean entre ellos, pero siguen usando el término de patrimonio. Y a mí el que yo uso es patrimonio biocultural, porque en él estoy viendo cómo las personas usan sus conocimientos de la naturaleza y lo que tienen a su alrededor a través de pues, una historia que les han dejado sus abuelos, ¿no? Entonces, donde se junta naturaleza y cultura, ese patrimonio, ese legado que tenemos, ese es el patrimonio biocultural. Y las cocinas son un ejemplo de ese patrimonio, porque es una parte de conocimiento, una parte de ingredientes, y tiene mucho que ver con el territorio, cómo conocemos nuestro territorio. Y de ahí la importancia de defender nuestro patrimonio cultural, nuestros territorios. Sí, 35. Sí. Es el agua, son los recursos naturales que revisaste porque si no es de... también un lenguaje que tiene que ver con una forma de Sí, uso. está bien. Entonces, este legado, a eso nos referimos con el patrimonio biocultural, y tenemos este derecho, este uso social, pero todos los derechos implican también responsabilidades. Entonces, el derecho a usar este patrimonio pues nos implica conocerlo, protegerlo y, muy importante, transmitirlo a las siguientes generaciones. Lo que no se ama, no se cuida, y lo que no se conoce, no se ama. Entonces, conocer para amar, para cuidar y mantener para las siguientes generaciones. Las cocinas en México pues, es un patrimonio antiguo. Todos los días las mujeres, los hombres van probando nuevos sabores, poniéndole más de esto, menos de aquello, conociendo nuevos ingredientes que vienen de otros lugares, o de pronto ya le encontramos un ingrediente que era fundamental para un platillo y buscamos algo parecido para ponerlo. Las cocinas, la cultura es dinámica, día con día va cambiando, y también cambia, hay un marco general en una localidad, pero cada familia tiene su toque, y dentro de cada familia, cada persona tiene también su sazón, su propio toque, y se ha visto que el sazón tiene mucho que ver con el olor. El sabor se percibe primero a través del olor, y las personas que cocinan transmiten su olor personal a la comida. Entonces hay personas que tienen un buen sazón, hay personas que tal vez no tienen muy buen sazón, pero se ha visto que se transmite. Y se transmite también otra cosa muy importante, que es esta energía, este amor, la emoción que tiene uno al cocinar. No sé si alguien leyó el libro de Agua para chocolate, y ahí como Tita transmitía sus emociones a los platillos que estaba preparando. Eso es real, nosotros transmitimos a través de lo que cocinamos nuestras emociones, nuestro conocimiento, incluso nuestro olor. Las cocinas como patrimonio biocultural, pues es importante pensar que tienen estos conocimientos. Los conocimientos pues generales de una cocina cotidiana, pero también los conocimientos especializados de las mujeres que son las que hacen el mole, de los hombres que son los que hacen el atole o los tamales, dependiendo del pueblo en el que estén. Hay especialistas para cocinar ciertas cosas para las fiestas.
Y hay la cocina cotidiana, que bueno, ahí pues cada quien tiene ese conocimiento y se va transmitiendo de generación en generación. Y puede ser que en una familia, pues nada más una de las hijas sacó el sazón de la mamá, pero las otras se defienden y hacen el arroz, más o menos, ¿no? Entonces se transmite el conocimiento de una generación a otra. También, o sea, están los especialistas y están los ingredientes. Y aquí en los ingredientes es muy importante el caso de la milpa. Y hablemos de las milpas, porque no hay un solo tipo de milpa. Y a veces en otros lugares, si hablamos de milpa, lo primero que piensan es el maíz. Pero si hablamos aquí en Milpa Alta y en otros lugares, si les decimos milpa, no nada más piensan en el maíz, sabemos que está también otras plantas, otros animales que viven en la milpa. Entonces, hay diferentes tipos de milpas y también dentro de las cocinas pues están todas las técnicas que vamos conociendo sobre cómo conservar los alimentos, cómo procesarlos, ¿sí? Cómo conservarlos, con qué combustible, o sea, hay diferencia del sabor, ustedes saben si se cocina con leña o se cocina con gas. Entonces todo eso pues lo conoce uno a través de la experiencia. También en las cocinas como patrimonio biocultural está la parte de la comensalidad, que quiere decir pues cómo compartimos los alimentos. Y compartimos los alimentos con la familia en casa, compartimos los alimentos con los vecinos, los amigos en las fiestas, pero con la comunidad. Y compartimos los alimentos con quienes ya se fueron, a través de las ofrendas. Y compartimos los alimentos a quienes nosotros veneramos, como son los santos, las vírgenes, les ponemos en su altar su comida también, en las fiestas. Entonces, esto es la comensalidad, el compartir la comida en distintos espacios y momentos, y eso es parte del patrimonio biocultural también. Aquí les traigo, por ejemplo, lo que piensan las guardianas de la tierra del maíz. Pensando en las cocinas como todo este conjunto de conocimientos y de cuestiones materiales como los ingredientes, cuando hablamos nosotros de una cocina, es muy importante de dónde vienen estos ingredientes. Las guardianas de la tierra del maíz es un grupo de familias, no puras mujeres, sino familias, también hay hombres, que han visto que para que se conserven sus cocinas es necesario conservar sus ingredientes. Y para conservar sus ingredientes, ellas las producen, o sea, ellas son campesinas, ellas son artesanas, ellas son cocineras, porque se han dado cuenta que la subsistencia de sus cocinas depende de todo esto. También hay que decir que hay un intercambio muy fuerte y lo ha habido desde épocas inmemoriales entre las culturas. Aquí les traigo también las palabras de Yuri de Gortari, que fue uno de los fundadores de la Escuela de Gastronomía Mexicana y que también junto con Edmundo Escamilla fueron unos visionarios, porque en sus tiempos, hace 20 años, lo que se veía en las escuelas de cocina pues era la cocina española, la cocina francesa, y ellos vieron la necesidad de ver la cocina mexicana al mismo nivel, hicieron su escuela de cocina mexicana. Y entonces Yuri de Gortari hablaba de la importancia de conocer los ingredientes y de utilizarlos, porque si no se utilizan, no hay una demanda y entonces ya no se producen. Entonces, si queremos que sigan existiendo esos ingredientes, tenemos que comprarlos para que los producen, pues les reditúe producirlos. Entonces, él hablaba de que es muy importante utilizarlos para que siga habiendo la oferta. Y también algo muy importante que decía Yuri de Gortari es sobre el rigor, y esto se refiere a respetar la cocina. Entonces, si bien es dinámica y si bien a veces uno no encuentra un ingrediente y lo cambia por otro, las mamás, las abuelitas nos dirán, no, ese sí definitivamente no le pongas, o sea, no me vayas a poner, no sé, un chipotle lacado en mi platillo, porque ahí sí ya me lo mataste, ¿no? Entonces, busca sí un cambio, pero dentro de este rango de cosas, ¿no? Entonces, el respeto por los platillos, incluso el respeto por los utensilios. Ahí las mamás tienen su cazuela para el mole, su cazuela para
los frijoles para otras preparaciones. Y eso es muy importante, uno a veces no lo toma en cuenta, pero es fundamental, o sea, ellas tienen ese conocimiento que uno debe respetar y continuar. También Judith de Gortari decía que pues, en la comida está nuestra identidad y lo que nos ha nutrido, porque no nada más la comida nos nutre en términos biológicos, sino nos nutre en términos psicológicos, nos nutre en términos culturales, históricos. Y bueno, aquí les traigo también la definición de gastronomía, porque luego estamos escuchando por ahí, pues esta es la feria gastronómica, vamos a ver nuestro patrimonio gastronómico y así vamos a vender nuestra gastronomía, pero la gastronomía es una construcción desde las escuelas, la institucionalización de la cocina, o sea, sí tiene un mérito porque es el estudio de las cocinas, pero hay que diferenciar entre una cocina tradicional y una gastronomía, una escuela de gastronomía. Y lo que yo quiero traerles acá es sí hay que diferenciar y puede haber un diálogo feliz entre ambos, mientras haya un respeto y en la gastronomía digan, bueno, esta receta la obtuve al trabajar con la señora fulanita en tal lugar. Entonces ese respeto permite una relación feliz entre las cocinas tradicionales y la gastronomía. Los americanos en el Super Bowl se quedan apantallados con el guacamole. Sí, sí, hay otros problemas por el aguacatejadas y todo lo que hay detrás, y ahorita lo vamos a tocar más adelante. El sistema de milpa, que yo les decía que son milpas, no nada más una milpa, pues es esta interacción de seres vivos que les decía. Y algo muy importante, y por lo que también el maíz pues tiene un papel central, es porque esta relación con los seres humanos y cómo de un pasto que era el teosimple se obtuvo el maíz, y todavía existe el teosimple, y todavía se mezcla con distintos maíces para obtener otras variedades, porque el maíz también es súper dinámico y se sigue construyendo nuevas variedades de maíz que pueden ser sembradas en distintos lugares, en distintas condiciones, y que nos dan también diferentes sabores para distintos platillos y bebidas. Entonces, esta gran diversidad biológica de maíces ha hecho esta interacción tan fuerte entre el maíz y el ser humano que el maíz es 100% dependiente del humano. Entonces no hay maíces que se den silvestres, necesitan la intervención de los humanos. Pero las milpas no nada más el maíz, sí es central. Bueno, existen muchísimas razas de maíces, 200 hectáreas en América Latina. Entonces, todas esas variedades fueron generadas en los diferentes lugares gracias a la observación de la naturaleza, a que las personas estuvieron haciendo experimentos, probando, combinando, y fueron generando estas diferentes variedades de maíces, y además, muy importante, haciendo eso para conservar la biodiversidad. Y la importancia de la biodiversidad es que nos permite pensar a futuro, porque ustedes sabrán de esa epidemia de la papa en Inglaterra, que ocasionó una hambruna tremenda porque tenían una sola variedad de papa, que afectó el hongo, que atacó esa papa y afectó todos los cultivos de papas. Que si hubieran tenido varios tipos de papas, unas se hubieran salvado. Entonces, el pensar en maíces, pues también es importante la variedad. Pues hablamos de maíces, hablamos de frijoles, hablamos de calabazas en plural, porque hay muchas variedades de chiles, de quelites, ¿sí? Ahora esta agricultura industrial con el uso de químicos, herbicidas y también abonos, fertilizantes, lo que está haciendo es acabar con los quelites. Los quelites son unas plantas que nos proporcionan muchas cosas, entre ellas vitaminas del complejo D y el ácido fólico. El hierro, sí, porque esa está en la clorofila, es la parte verde. Entonces, el ácido fólico, ahora las mujeres, cuando estamos embarazadas, pues nos dan nuestra botellita de ácido fólico que tenemos que estar tomando durante el embarazo para que el bebé pueda desarrollarse bien. Y eso, una fuente muy buena son los quelites.
Pero como se ha reducido mucho el consumo de quelites, bueno, pues ya tiene que darse de manera industrial a través de pastillas. En mi pueblo lo abandonan. Sí, las y los productores a pequeña escala son los que alimentan al mundo, los que alimentan en México y en todos los países. 70% de la alimentación que consumimos proviene de pequeños productores, que utilizan el 30% de los recursos, hablando de semillas, hablando de agua, hablando de energía. Y lo que es la agroindustria utiliza el 70% de los recursos y produce el 30% de la comida. Aquí también hay que hablar pues, del desperdicio y cómo se va a la basura mucha de la comida que se produce. O sea, nosotros estamos haciendo una administración fatal de nuestro planeta y de nuestros recursos, y pues lo estamos pagando a través de la pandemia que acabamos de pasar, o lo estamos pagando a través de las sequías y de todas estas crisis que estamos teniendo. Los productores, además de que son los que nos alimentan, son los que están resguardando la biodiversidad. Y eso es muy importante, como estábamos viendo. Resguardan las semillas y la biodiversidad y el conocimiento sobre ellas, porque tener nada más las semillas pues no sirve. O sea, hay que saber en qué momento sembrarlas, cómo sembrarlas, si van 3, van 5 en cada montoncito que se pone. Se necesita el conocimiento y la práctica. Las semillas no se pueden guardar indefinidamente. O sea, los bancos de semillas necesitan tiempo con tiempo sembrarlas y obtener nuevas semillas. Bueno, aquí una cita importante. Este joven, bueno, ya está muy grande, Jesús González, es una persona del pueblo de San Bartolomé Yalco, en la alcaldía Álvaro Obregón. Él es maestro de la danza de arrieros, pero ese no es el tema de hoy. Pero además, en esa milpa, que es de su suegro, nos habló sobre el maíz en San Bartolo. Y nos decía cosas muy interesantes. O sea, nos decía cómo el sabor del maíz es muy diferente si es híbrido o si es, como le dicen, criollo, que más bien debería decirse nativo, porque el criollo fue pues, el español que llegó y nació acá. Pero ese término de criollo pues también está en debate, ¿no? Entonces, él nos decía, el sabor del maíz es totalmente diferente si se trata de un maíz criollo, digamos nativo, que de un maíz híbrido, no digamos un maíz transgénico. Y además, para él es importante que no nada más sea un maíz nativo, sino además que haya sido cultivado en su pueblo. Y él nos decía que es más fácil notar el sabor diferente de los maíces si se preparan en tamales a que si se preparan en tortillas. Es más fácil distinguirlo para ellos. Este investigador, que se apellida Cerratos Hernández, hizo un estudio que se publicó en el año 2014, y es un estudio muy interesante porque habla sobre el maíz en la Ciudad de México, la producción de maíz en la Ciudad de México. Y entonces ellos hicieron una investigación, hicieron una encuesta. Esta encuesta fue hecha en 2008 y 2009, y encontraron que en lo que entonces era el Distrito Federal había un pequeño porcentaje que trabajaba en el sector agropecuario. Pero fíjense, el 54% de la producción de maíz era para autoconsumo. Eso nos dice mucho, o sea, del cuidado que tenían las familias para su alimentación. O sea, ellos producían, pero para ellos. 54% del maíz para autoconsumo. 90% de los agricultores utilizaban en ese entonces su propia semilla. Y su propia semilla no quiere decir que nada más la de su familia, sino también la que intercambiaban. Y ahí la importancia de mantener esta diversidad. Por eso son importantes los intercambios de semilla, para mantener esta relación, esta diversidad. Y bueno, en ese entonces ya estaban encontrando que la milpa estaba reduciendo su extensión y su volumen de producción. Y ahí detectaban que todavía utilizaban abonos naturales. Ustedes saben que se utilizan diferentes tipos de abonos naturales, y hay diferencia, por ejemplo, si usamos abono de vaca, si usamos abono de borrego o abono de gallina. Algunos nos hacen que los cultivos sean más rápidos, pero
tienen otro sabor, o sea, también ahí hay que conocerle, ¿no? Este mapa lo pueden obtener, su libro está en internet, de él pueden bajar el libro completo, vienen todos los mapas, pero fíjense en los lugares donde está el verde más oscuro es donde había una mayor producción de maíz. Y si ven en lo que era el Distrito Federal, pues hacia el sur, incluida Milpalta, es la parte donde hay una mayor producción de maíz. Y estas gráficas pues, son aterradoras, ¿no? Porque aquí vemos desde 1980 hasta el 2010, esto es la cantidad de hectáreas que se utilizaban para la producción de maíz. Vean cómo hay una reducción tremenda. Ajá. Y los datos que encontré más recientes del 2023, pues que en la Ciudad de México, una estimación de hectáreas que se siembran de maíz grano, 4.016 hectáreas en la Ciudad de México se siembran con maíz grano, y de esas 4.000, 1.738 están en Milpalta. Y bueno, esas se siembra maíz y también frijol, 24 hectáreas con frijol en Milpalta. Y ahí está la fuente. Y esto es la producción en toneladas. ¿Sí? Miles de toneladas. De 1980 al 2010. También vean cómo ha caído tremendamente. Y un dato más actual de un estudio de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Fíjense, en 1980 había 35.000 toneladas de producción de maíz en la Ciudad de México y en el 2016 3.965 toneladas de maíz criollo en las 7 delegaciones que ellos consideran, bueno, alcaldías ahora, que consideran rurales. Y ahí está la fuente. Si somos 120 millones de habitantes, ¿cuánto maíz necesitamos para? Pues es un cálculo fuerte, o sea, también depende de la cantidad de consumo de cada uno. Una idea que a mí me gusta mucho es decir que somos lo que comemos. No hay nada más íntimo, más cercano que lo que comemos, porque se introduce dentro de nosotros y llega a formar parte de nosotros. Entonces, yo prefiero ser un tlacoyo que ser una hamburguesa. O sea, somos lo que comemos. Y para terminar, vamos a hablar de algunos riesgos que están afectando nuestras cocinas y las milpas en los pueblos de la Ciudad de México, pero también en pueblos de otros lugares de nuestro país. Y es, por ejemplo, que mientras las cocinas dependen de la parte natural, de los ingredientes, por ejemplo, dependen también de la parte cultural, los conocimientos de las personas. Entonces están en riesgo los dos. La producción de ingredientes está en riesgo, pues porque están llegando estos químicos que están afectando la producción de alimentos nativos, porque están afectando también a los polinizadores que ayudan a que se den estos cultivos, y también está toda la contaminación del agua y de la tierra. O sea, nada menos, hay muchos programas de apoyo agrícola en los que les piden facturas. Entonces, en lugar de seguir usando la paja para algunos cultivos, las camas de paja que ponen, ahora usan unas placas de plástico que se pueden usar, cuando mucho nos han dicho, por 3 ocasiones. Y luego, pues toda esa parte plástica pues se va a la basura y va a contaminar la tierra y el agua. Entonces eso es un riesgo, una afectación que está poniendo en riesgo a nuestras cocinas y a nuestras milpas. También existen riesgos y afectaciones en todos los procesos, desde la producción, la distribución y el consumo de alimentos, porque también se ponen de moda los alimentos. Estábamos hablando de una planta que se usaba para envolver los cocoles y que ya no se encuentra mucho. ¿Cómo se llama la planta, Leo? Jarilla. Ajá, la jarilla se usaba para envolver los cocoles y les daba un sabor especial, pero ahora ya casi no se encuentra, hasta donde tengo entendido.
Entonces, este tipo de cosas pasan también porque se ponen de moda algunos alimentos. Este es el caso, por ejemplo, del chile pasilla virgen, que es un chile endémico que se puso de moda en distintos ámbitos gastronómicos, y entonces, pues esto ha afectado a los productores y han tenido que proteger su chile evitando venderlo con la semilla, o lo que hacen es ahumarlo para que la semilla no pueda ser plantada en otros lados. También está pues el manejo inadecuado de la naturaleza por acciones humanas, y esto nos puede causar desastres naturales. Y nada más pueden ustedes buscar cuántos ríos, cuántos cuerpos de agua están contaminados en nuestro país, y eso es una seria afectación a la producción de los ingredientes y de las cocinas. También están, pues, cómo desde fuera utilizan, pues, por ejemplo, todas las cuestiones vegetales que servían para la medicina, que muchas compañías farmacéuticas empezaron a conocer en los diferentes lugares del mundo y las empezaron a patentar o empezaron a llevarse esas sustancias. Pues todo eso se llama extractivismo, porque vienen y se lo llevan y no dejan un beneficio para las personas, pero ni siquiera restauran el daño que hacen en el lugar. Ese tipo de prácticas se dan también en las cocinas. Los ingredientes, las recetas, los conocimientos de las cocineras. También el uso de químicos y de organismos genéticamente modificados, porque en el caso del maíz es una planta que tiene una polinización muy libre, entonces en el aire pueden ir estas semillas transgénicas. En México está prohibida la siembra de maíz transgénico para el consumo, pero sí se ha permitido para algunos campos de investigación, y si llegan productos de maíz transgénico, pues también hay cierta contaminación. Entonces, todo eso está afectando nuestro patrimonio biocultural. Y una cosa muy importante es la cuestión de las tierras, porque a veces se piensa que es más redituable tener ganado, y entonces se mete ganado o se meten especies vegetales que no son nativas y que entonces van afectando la tierra, nuestro territorio, y el agua es un punto crítico. Pero podemos ver, por ejemplo, en Chiapas, en Michoacán, lugares que se ven verdes, ¿no? Y dice uno, ¡ay, qué bonito! Está verde todo, pero son unos desiertos verdes porque son monocultivos, porque tienen muchos químicos que están manteniendo esos lugares. Y en Chiapas eran selvas que se devastaron y que ahora están sembradas de palma africana, que se utiliza para diferentes productos alimenticios y se utiliza también para cosméticos y para otras cosas. Entonces se está devastando la selva para producir esa palma. En Michoacán se está privilegiando el cultivo del aguacatejas porque tiene esta cáscara, este sabor que les gusta, y entonces lo que se está haciendo es que se está devastando los bosques, y eso ha generado inundaciones en un tiempo, sequías en otro tiempo y violencia social. Hay muchos problemas por este tipo de monocultivos, por ese interés económico que además viene de fuera y que no deja beneficios para las personas de los lugares. Deforestación para el alimento de los animales. Sí. Y otro riesgo, pues es que se ha separado la educación familiar de la educación oficial, y entonces se ve el conocimiento de casa como un conocimiento de segunda, como un conocimiento menos importante, se descalifica. Y entonces las personas pues ya no valoran tanto lo suyo, y entonces les interesa ir a sacar el doctorado en química, no sé qué, y entonces dejan de consumir los mismos alimentos, o sea, no todos, tampoco hay que generalizar, pero sí es un problema que muchos jóvenes ya no valoran lo propio, y entonces lo que no se conoce, no se ama, no se valora, no se cuida, no tiene quien lo defienda para que siga en el futuro. Y eso ha generado cambios en la alimentación y problemas de salud. Nada menos, la pandemia de COVID está muy relacionada por dos partes a la alimentación. Por la parte productiva, como los animales
silvestres estuvieron en contacto con los animales domésticos y transmitieron estas enfermedades. Esto se llama la zoonosis, el paso de una enfermedad de una especie a otra. Se transmitieron por ese tipo de prácticas de la industria alimentaria. Entonces, por la parte de la producción, estuvo una parte. Y luego, ya que se enferma uno, ustedes recuerden que los principales afectaciones por COVID o los más graves se daban en las personas que tenían obesidad o enfermedades cercanas a la obesidad, como la diabetes, como la hipertensión. Y esas enfermedades tienen mucho que ver con esta alimentación que ahora tiene mucho componente de productos industriales comestibles. Yo no les llamo alimentos, les llamo productos comestibles industriales, basura comestible, así en pocas palabras. Entonces, de los dos lados, la pandemia que acabamos de pasar tenía que ver con la alimentación. Y ya casi para terminar, pues algunas frases. Guillermo Bonfil Batalla, un antropólogo muy reconocido, decía que para alimentar y revalorizar la cultura nacional no necesitamos uniformarla, o sea, no necesitamos un solo maíz para todos, necesitamos muchos maíces, sino que necesitamos convertirla en un espacio fértil para la coexistencia de las diversas culturas que heredamos. No todos venimos de los nahuas, sí algunos venimos, otros no. Somos muchas culturas. Cuando llegaron los europeos, no nada más los españoles, los europeos y muchas otras culturas que llegaron con ellos, aquí había y sigue habiendo muchas culturas, una gran diversidad, y esa es una riqueza de nuestro país. Eckhard Boege es un investigador del INAH, emérito, y él decía que cuando comamos un tlacoyo, pensemos en toda la experiencia, todo el conocimiento de 350 generaciones de abuelos y abuelas que hicieron posible ese tlacoyo, y no podemos compararlo con productos embolsados de maíz. También Cristina Barros, la maestra Cristina Barros, ha sido una defensora de las cocinas, ha sido una defensora de los maíces. Y ella en 2015 decía que pues hay que defender esas 60 y más razas de maíz que tenemos en México, porque de ellas depende toda esta variedad de sabores de nuestras cocinas, de platillos, de bebidas. Les dejo unas preguntas. ¿Saben ustedes de dónde vienen los alimentos que han comido hoy? ¿Saben en qué condiciones y quiénes los produjeron? Y algo importante es pensar en la milpa. También se dice hacer milpa porque nos ayudamos unos a otros. Y aquí pues la propuesta es a que hagamos milpa, que reconozcamos el valor de nuestra historia, el valor de nuestras cocinas, de nuestras tradiciones, de nuestras familias. Y con eso podemos, como decía Yuri de Gortari y Edmundo Escamilla, hacer país, porque muchas cocinas son posibles, pero además son necesarias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Laura Elena Corona. Agradecemos mucho su participación